Hey, ¿qué tal chicos? Soy Ethan X Insider y en este vídeo vais a ver todo sobre el nuevo Google Pixel 10, desde su diseño y especificaciones técnicas hasta pruebas de potencia con benchmarks, fluidez, cámaras con fotos reales, temperaturas, experiencia de uso diaria, reparabilidad y por supuesto mis opiniones sobre sus mejoras, desventajas y si realmente vale la pena frente a otros teléfonos. Todo lo que necesitáis saber aquí mismo. Vamos a empezar hablando del unboxing del Google Pixel 10. La caja sigue la línea minimalista que Google lleva usando desde hace años. Bastante simple y sin demasiados elementos innecesarios. Al abrirla, lo primero que noté fue que me costó bastante quitar la especie de funda del exterior de cartón que protege la caja. Está bastante ajustada y aunque al final sale, la verdad es que cuesta un poco más de lo que uno esperaría. Algo que sí me parece muy positivo es que prácticamente todo el empaquetado es reciclable. Google ha apostado bastante por los materiales de cartón y papel en lugar de plástico. Y eso, personalmente, me parece una decisión bastante acertada. Ahora bien, hay algo que no me ha gustado nada. Estamos hablando de un teléfono que cuesta alrededor de unos 900 euros. Y aún así, Google no incluye ni siquiera un cargador en la caja. Me parece una decisión bastante rácana y sinceramente un poco deshonesta. Entiendo el argumento de reducir residuos, pero cuando pagas este precio, lo mínimo sería incluir un enchufe para poder cargar el teléfono. En cuanto al contenido de la caja, realmente no hay mucho misterio. Dentro encontramos el propio teléfono, un cable USB-C para cargarlo o conectarlo al ordenador, pero sin el adaptador de corrientes mencionado anteriormente, el típico pincito para sacar la bandeja de la SIM y las instrucciones, junto con la documentación básica. Así que en general el unboxing es bastante simple, minimalista, ecológico en cuanto a materiales, pero también bastante escaso teniendo en cuenta el precio del dispositivo. Pasando ahora al diseño del Google Pixel 10, la verdad es que es uno de los aspectos que más me ha gustado del teléfono. Personalmente me parece un dispositivo muy bonito con un diseño bastante limpio y reconocible. Los materiales se sienten muy agradables al tacto y en general el teléfono transmite esa sensación de dispositivo premium que esperarías por un móvil de este precio. El agarre también es bastante cómodo y se nota que el diseño está pensado para usarlo en el día a día. Uno de los elementos más característicos de Google Pixel es el módulo de cámaras, esa especie de pildorilla o barra que atraviesa la parte trasera. A mí, personalmente, me gusta mucho porque le da una identidad muy clara al teléfono y lo hace fácilmente reconocible. Además, tiene una ventaja bastante práctica. Cuando dejas el teléfono sobre la mesa, el móvil no se tambalea, como pasa con muchos otros teléfonos que tienen el módulo de cámaras en una esquina. Aquí el peso queda mejor distribuido y el teléfono se mantiene mucho más estable. También han colocado el sensor de huellas óptico en una posición bastante acertada dentro de la pantalla, algo de lo que hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de la experiencia de uso. Ahora bien, no todo es perfecto. Algo que no me gusta nada es que el panel trasero sea de vidrio, porque eso hace que sea bastante fácil que se queden marcadas las huellas de los dedos. En mi caso, tengo el color de azul índigo y gracias a ese color no se notan demasiado, pero en otros colores como el negro obsidiana, las marcas se notan muchísimo más. Y hablando de colores, algo que personalmente me encanta de Google es que suelen apostar por colores bastante llamativos y diferentes. En un mercado donde muchos teléfonos son simplemente grises o negros,
se agradece bastante ver opciones más atrevidas como este color azul. Pasando ahora a las especificaciones técnicas del Google Pixel 10, aquí es donde vamos a ver realmente qué hay dentro del dispositivo y qué podemos esperar en cuanto a rendimiento y experiencia de uso. Empezando por el procesador. Este Pixel incorpora el Google Tensor G5, el chip diseñado por Google específicamente para sus teléfonos Pixel. Está fabricado en un proceso de 3 nanómetros, algo bastante importante porque cuanto más pequeño es el proceso de fabricación, más eficiente y potente puede llegar a ser el procesador. En cuanto a la configuración de la CPU, encontramos una arquitectura bastante potente, con un núcleo Cortex X4 que puede alcanzar hasta los 3,78 GHz, pensado para las tareas más exigentes. 5 núcleos Cortex A725 que se encargan de cargas de trabajos intensivas como aplicaciones pesadas o multitarea, y 2 núcleos Cortex A520 más eficientes, destinados a tareas ligeras como mensajería o navegación. Esta combinación permite que el teléfono pueda ofrecer bastante potencia cuando la necesitas, pero también puede mantener un consumo de energía bastante más controlado cuando realizas tareas cotidianas. Según Google, este nuevo chip mejora el rendimiento de CPU aproximadamente en un 34% respecto al Tensor G4, y además ofrece hasta un 60% más de rendimiento en tareas relacionadas con inteligencia artificial. Y precisamente la inteligencia artificial es uno de los puntos fuertes de los Pixel, ya que muchas funciones del sistema, de la cámara o incluso del asistente dependen de este tipo de procesamiento. En el apartado gráfico encontramos una GPU Imagination DX10-48-1536, que es la encargada de manejar todo lo relacionado con gráficos, juegos y renderizado. Esto es lo que permite que el teléfono pueda ejecutar juegos, animaciones del sistema y contenido multimedia de la forma más fluida. En cuanto a la memoria, el dispositivo cuenta con unas 12 GB de RAM LPDDR5X. Esta cantidad es más que suficiente para la mayoría de usuarios, permitiendo tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, sin que el sistema tenga que cerrarlas constantemente. En el uso diario, esto se traduce en una experiencia mucho más fluida y rápida. Respecto al almacenamiento, el Pixel está disponible en versiones de 128 y 256 GB, utilizando el almacenamiento de alta velocidad. Esto significa que las aplicaciones se abren más rápido, los archivos se transfieren con mayor velocidad y en general el sistema responde con mayor agilidad. Pasando a la pantalla, encontramos un panel Actua OLED de 63 pulgadas con una resolución de 1080 por 2424 píxeles, lo que da una densidad aproximada de 422 píxeles por pulgada. En términos prácticos, esto significa que el contenido se ve bastante nítido, incluso si miras la pantalla desde cerca. Además, la pantalla cuenta con una tasa de refresco adaptativa que puede variar entre los 60 y 120 Hz. Esto permite que la interfaz del sistema se vea mucho más fluida cuando haces scroll, navegas por aplicaciones o incluso juegos, mientras que puede reducir la frecuencia cuando no es necesario para ahorrar batería. En cuanto al brillo del sistema, este panel puede alcanzar hasta los 3000 nits de brillo máximo, lo que es una cifra bastante alta y que ayuda mucho a poder ver la pantalla incluso en exteriores con mucha luz. Hay que recalcar que eso es solo con HDR, aunque sí que puede llegar a alcanzar unos 2000-2500 nits sin HDR, lo que igualmente también es una mejora bastante para la experiencia de los usuarios. La pantalla
Además, está protegida por Corning Gorilla Glass Victus 2, que es uno de los mejores vidrios o protecciones de vidrios más resistentes que se utilizan actualmente en smartphones y ofreciendo mayor protección frente a arañazos y caídas accidentales. En cuanto al tamaño del dispositivo, el Pixel tiene unas dimensiones aproximadas de 152 milímetros de alto y 71 milímetros de ancho y unos 8 milímetros aprox de grosor, lo que lo convierte en un teléfono relativamente compacto, comparado con muchos dispositivos actuales que suelen ser bastante más grandes. Su peso ronda los 204 gramos, lo cual puede parecer algo elevado, pero en la práctica se siente bastante equilibrado en la mano y también está relacionado con los materiales premium que utiliza el dispositivo y con la batería que incorpora. Pasando ahora al apartado de potencia, aquí es realmente donde ponemos a prueba el hardware del Pixel para ver de qué es capaz en situaciones reales. Durante estos días he estado probando el teléfono de diferentes escenarios, desde un uso normal, con muchas aplicaciones abiertas, hasta juegos bastante exigentes. Por ejemplo, en juegos como Fortnite el rendimiento ha sido bastante bueno. El juego se mantiene normalmente alrededor de los 60 FPS, que es lo que esperarías en este tipo de dispositivos. Y en general, la experiencia es bastante fluida. Eso sí, cuando el teléfono empieza a calentarse después de un rato jugando, sí que he notado algunas bajadas puntuales de rendimiento, llegando a veces a unos 50 o incluso 40 FPS en momentos muy concretos. No es algo constante, pero sí ocurre ocasionalmente cuando el dispositivo está bajo bastante carga. Aún así, en términos generales, la experiencia jugando ha sido bastante buena y perfectamente disfrutable. Si lo comparamos con algunos teléfonos que utilizan procesadores Snapdragon de gama alta, sí es cierto que esos chips suelen ofrecer un poco más de potencia bruta, especialmente en juegos muy exigentes, pero el Tensor G5 sigue ofreciendo un rendimiento más que suficiente para prácticamente cualquier tarea que puedas hacer en un smartphone. Ahora bien, algo que sí he notado bastante es el tema de la temperatura. Cuando el teléfono está bajo mucha carga, puede llegar a calentarse bastante. En algunas pruebas, el dispositivo ha llegado aproximadamente a unos 47 grados. No llega a ser incómodo hasta el punto de ¡au! ¡Quemar! ¡Ice! Pero sí se nota como que el teléfono está bastante caliente si lo estás utilizando intensivamente. Eso sí, para llegar a esas temperaturas tuve que forzarlo bastante. Tenía muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, estaba jugando Fortnite, además lo tenía conectado cargando, que eso todo el mundo sabe que sube la temperatura. Así que es una situación bastante extrema que probablemente no sea el uso habitual de la mayoría de personas. En cuanto a benchmarks sintéticos, también he estado empezando a hacer algunas pruebas para medir el rendimiento del dispositivo de forma más objetiva. En Antutu, el dispositivo ha obtenido una puntuación aproximadamente de 1.479.527, lo que nos da una idea general de su rendimiento, combinado entre GPU y CPU y memoria. Aunque también, como se puede ver en la gráfica, en algún momento el dispositivo se ha llegado a calentar y por ende ha tenido que bajar su potencia al mínimo para enfriarse. Por otro lado, en Geekbench, el procesador ha conseguido alrededor de 2.311 puntos en single core y 5.346 puntos en multicore. Estos tests nos ayudan a comparar el rendimiento del dispositivo con otros teléfonos del mercado, aunque siempre es importante recordar que los benchmarks no lo son todo y que la experiencia real de uso es igual o incluso más importante que los benchmarks.
Ahora vamos a hablar de las cámaras del Google Pixel 10 y tengo que decir que estoy realmente contento con ellas. Desde que empecé a probarlas me ha sorprendido muchísimo lo que se puede conseguir con las cámaras principales. Gracias a la inteligencia artificial del Pixel, casi cualquiera puede sacar fotos espectaculares y la verdad es que nunca hubiera pensado que podría sentirme como un fotógrafo profesional. Mientras os explico un poco las cámaras, os voy a poner unas cuantas fotos que he ido haciendo con información de con qué cámara se ha hecho para que las veáis. El Pixel tiene un sistema de triple cámara. La cámara principal es de 48 megapíxeles que captura muchísima información y detalles con estabilización óptica y electrónica para que las fotos salgan siempre nítidas. La ultra gran angular tiene 13 megapíxeles, ideal para paisajes, fotos de grupo o interiores. Y el teleobjetivo de 10,8 megapíxeles permite sacar un zoom óptico de hasta por 5, mientras que con el Super Res Zoom puedes llegar hasta por 20 sin perder demasiada calidad. En la práctica, el zoom funciona muy bien y es sorprendente lo consistente que es gracias a la IA. Además, la edición dentro del propio Pixel es súper cómoda. Puedes ajustar el brillo, el contraste, recortar o cambiar filtros sin complicaciones y los resultados suelen ser muy naturales, incluso en fotos difíciles. La cámara frontal también hace un trabajo sólido para selfies y videollamadas. Y el modo retrato es preciso, incluso separando el sujeto del fondo con bastante detalle. En cuanto al vídeo, el Google Pixel puede grabar en 4K HDR a 30 fps o sin HDR a 60, aunque en 4K. Y aunque no tiene tantas opciones de edición como la foto, sigue ofreciendo un resultado muy sólido y generalmente mejor que la mayoría de teléfonos Android. Eso sí, si hablamos de vídeo, aún no llega al nivel del rey de los vídeos, el iPhone, pero se acerca bastante y para la mayoría de usuarios será más que suficiente. Básicamente, en resumen, las cámaras del Pixel combinan hardware sólido con un software e inteligencia artificial que realmente marcan la diferencia, haciendo que la experiencia de tomar fotos y editar sea sencillísima, rápida y muy efectiva. Ahora vamos a hablar de cómo se siente realmente usar el Google Pixel 10 en el día a día. Y tengo que decir que me tiene bastante impresionado. Empezando por el sistema operativo. Es Android, aunque no lo llamaría puro. Sí que es el sistema operativo que Google, el dueño de Android, ha creado. Y tiene el launcher de Pixel. Aún así, se siente muy fluido. Incluso puede que demasiado fluido. Es como un iPhone, pero de Android. Ya me entendéis. Tiene todas las comodidades de un iPhone, pero con las ventajas de Android, como instalar aplicaciones a los Jack Sparrow, para quienes me entiendan, o incluso hacer root si te apetece. La inteligencia artificial está en todos lados, desde la búsqueda hasta la escritura y la cámara. Lo mejor es que no es invasiva ni molesta. Sabes que está ahí, ayudando, sin que te des cuenta y sinceramente está muy bien integrada. Algunas funciones de IA aún están limitadas a Estados Unidos, lo que puede molestar un poco, pero en general la experiencia es excelente. Mi modelo tiene 256 GB de almacenamiento, más que suficiente para cualquier usuario, aunque usa UFS 3.1 y no el 4.0, que para un móvil de este precio deja un poco que desear. La rapidez real se nota, las apps se abren rápido y mover archivos no es un problema, pero bueno. Hablando de batería, tiene 4970 mAh y con un uso normal me dura todo el día sin problemas.
si lo presionas jugando o con muchas apps abiertas en segundo plano. La pantalla Always on Display y 120 Hz activos, la batería llega hasta la tarde. Pero si optimizas un poco, seguramente podrías llegar al día y medio sin tocar el cargador. Lo que sí me parece un poco penoso es la carga rápida, si es que se le puede llamar así, que por este rango de precios es como si se te riesen en la puta cara. Lo siento por ese vocabulario. Porque es que hay teléfonos chinos que por menos dinero te cargan el teléfono a 100 vatios y te dejan el móvil listo en un abrir y cerrar de ojos. Aquí la carga tarda más o menos una hora, así que un punto flojo, la verdad. Por otro lado, me encanta la carga inalámbrica de 15 vatios con QI2 integrado, aunque eso sí, no tiene carga reversible. Personalmente no lo usaría mucho, pero entiendo que para otros usuarios puedas ser bastante útil. En cuanto a seguridad, con el Titan M2 no tengo que preocuparme por apps peligrosas. Y además hay protección anti-malware, por si alguna app Jack Sparrow, de las que he mencionado antes o como ya he dicho antes, trae sorpresas inesperadas. Incluso viene con VPN de Google integrada, así que tu conexión está segura sin que tengas que hacer nada extra. Sobre la IA en uso real, funciones como Gemini Nano, Magic Q, eBestake y Live Translate funcionan increíble. Te ayudan a escribir, traducir al instante o incluso elegir la mejor foto en un grupo de tomas. Es impresionante lo mucho que puede mejorar la experiencia diaria y hacer que el Pixel sea realmente agradable y eficiente. Vale, vamos a hablar primero de los pros del Google Pixel 10. Lo primero que destaca es el diseño. Se siente muy premium. Los materiales son agradables al tacto y el color índigo es precioso. La pildoría de la cámara trasera evita que el móvil se tambalee cuando lo dejas sobre la mesa. Un detalle que a mí personalmente me encanta. La pantalla también es un punto fuerte. Es un OLED de 6,3 pulgadas con 120 Hz y un brillo muy alto de hasta 3000 nits con HDR. Todo se ve nítido y la fluidez es excelente. Da gusto usarla. Las cámaras me han dejado muy contento. La combinación de hardware y la inteligencia artificial hace que las fotos salgan muy bien, casi siempre. El zoom funciona de manera sorprendentemente buena y la edición de fotos desde el teléfono es rápida y cómoda. El sistema operativo también es un punto positivo. Es Android, pero muy fluido y bien optimizado. Es como un iPhone en cuanto a comodidad de uso. Con la ventaja de Android, puedes instalar apps libremente, hacer modificaciones si quieres y la inteligencia artificial está integrada sin ser invasiva. Además, la batería es sólida con 4970 mAh, aguantas todo el día con un uso normal y además tiene carga inalámbrica, que siempre es un plus. Por último, la seguridad y reparabilidad también son buenas. El Titan M2 y la VPN integrada y la protección anti-malware dan una tranquilidad increíble y además que es más fácil de reparar que otros gama alta. Ahora vamos a ver los contras. Lo primero que destaca es la carga rápida. Bueno, la carga, a secas, porque tan solo es de 30 vatios, que me parece bastante corta para un teléfono de este rango de precio. Hay móviles chinos que cargan a 100 vatios y te dejan el dispositivo listo mucho antes. Aquí tarda alrededor de una hora y para algunos eso puede ser bastante molesto. Otro punto es el calor. Cuando exprimes el teléfono jugando con muchas apps abiertas, puede llegar a 47 grados o más o menos y bajar los FPS puntualmente. Los vídeos están bien también, pero es que no superan el iPhone y la edición de vídeo es mucho más limitada que la edición de foto.
y eso se nota bastante cuando quieres editar un vídeo. El panel trasero de vidrio es bonito, pero es que se marcan bastante las huellas, sobre todo en colores oscuros como el negro. Y por último, algunas funciones de inteligencia artificial todavía solo están disponibles en Estados Unidos, lo que a mí personalmente me frustra bastante. En resumen, el Pixel 10 es un telefonaco muy completo y con diseño y experiencia de uso que se sienten premium. Tiene detalles a mejorar, sobre todo en carga rápida y vídeo, pero usarlo a diario es un auténtico gustazo. Y bueno, después de probar el Google Pixel 10 a fondo, tengo que decir que me ha dejado muy buenas sensaciones. Es un teléfono que combina un diseño premium, pantalla fluida, cámaras potentes con IA y un sistema operativo muy sólido. Se nota que está pensado para que la experiencia diaria sea agradable y sin complicaciones. Sí, tiene algunos puntos a mejorar, como la carga rápida, que se queda corta, el calor bajo presión y ciertas funciones de la IA que no llegan a todas las regiones. Pero quitando esos detalles, usarlo día a día es un gustazo alucinante. Se siente rápido, fiable y muy bien optimizado. Y además es más reparable que otros teléfonos de su rango, lo que le da un plus a largo plazo. En mi opinión, si buscas un Android fluido, con buenas cámaras y una experiencia premium sin complicaciones, el Pixel 10 es una opción muy sólida. No es perfecto, eso sí, pero por lo que ofrece, merece totalmente la pena considerarlo. Así que nada chicos, eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo análisis o noticiero, porque aquí en Ethan X Insider siempre os traemos lo mejor del mundo tech. Nos vemos, chao.